Isabel se arregló el pelo oscuro pulcramente peinado como cada mañana, y suspiró con expresión cansada mientras apagaba la computadora de la clínica dental de Villa Verde. El reloj de pared marcaba las 5:30 y el día, lento y monótono, por fin llegaba a su fin. Acababa de guardar la billetera en el bolso cuando Matteo, el médico dueño de la consulta, se detuvo frente a su escritorio con el aire de quien la ha estado observando durante mucho tiempo. «Pareces más distante que de costumbre hoy». «¿Va todo bien?», le preguntó con dulzura, ladeando ligeramente la cabeza para captar su mirada. Isabel sonrió levemente, encogiéndose de hombros levemente. «Solo estoy un poco cansada». Leonardo también llegó a casa después de medianoche ayer. Dice que se quedó atrapado en el taller con un cliente, pero no es la primera vez y la excusa ya está gastada. Matteo asintió con expresión comprensiva, pero se filtró un dejo de ironía. «Es extraño, mi coche lleva 4 días parado en su casa y cada noche me dice que lo arreglará mañana». La frase le causó un gran dolor en el estómago a Isabel, como si esa pequeña mentira cotidiana fuera en realidad una pieza más de un conjunto mucho mayor. Isabel salió sin decir una palabra más, intentando quitarse de encima la sensación de estar a punto de un descubrimiento desagradable. Al subir a su coche vio a Luisa al final del aparcamiento, apoyada en una columna con el teléfono pegado a la oreja, la cabeza gacha y una risa suave que parecía de otro mundo. Luisa había llegado hacía poco a la clínica, guapa, segura de sí misma, con el pelo rojo recogido en un moño despeinado y una energía que eclipsaba a cualquiera. Durante los almuerzos contaba con orgullo sus citas nocturnas, con nombres y detalles siempre nuevos, pero esa noche algo no le cuadraba a Isabel, como si hubiera algo demasiado estudiado en su sonrisa. En casa, como siempre, reinaba el silencio. Leonardo aún no había regresado. Isabel recalentó la lasaña del día anterior y se sentó frente al televisor, sin ver nada realmente. 5 años de matrimonio y en los últimos meses, parecía vivir con un extraño, una presencia que simplemente iba y venía sin dejar rastro. No tuvieron hijos. Primero fue el proyecto de la casa, luego la reforma, luego la excusa del momento oportuno, pero ahora Isabel ya no estaba segura de que un futuro juntos fuera siquiera concebible. En la mesa de centro el teléfono de Leonardo vibró de repente, interrumpiendo ese vacío. Se acercó sin pensarlo demasiado, aunque lo había evitado durante años, respetando su privacidad. Pero esa noche algo en su interior había cambiado. En la pantalla un mensaje destacado: «Qué ganas de que llegue mañana por la noche. Te extraño. Firmado, Vinny». Isabel contuvo la respiración, como si las palabras la hubieran golpeado en el estómago. Vinny. Un diminutivo demasiado parecido a Luisa como para no levantar sospechas. Se dijo a sí misma que era una coincidencia, un descuido. Pero en el fondo sabía que no. ¿Quieres saber cómo termina? Me gusta apoyar estas historias reales y valientes. A las 9 en punto, la puerta se abrió. Leonardo entró con el overol aún manchado de aceite y un perfume desconocido que contrastaba con el aroma habitual del taller. Se inclinó para besarla en la mejilla, pero Isabel se apartó firme, con una frialdad que lo hizo dudar. Matteo dice que su coche lleva 4 días en tu garaje. Pero anoche dijiste que llegabas tarde. ¿Qué hacemos?, preguntó sin alzar la voz, pero con una mirada directa y lúcida. Leonardo se quedó paralizado un segundo y luego sonrió con nerviosismo. Debí de haberme confundido, Isabel. Hay tantos coches y solo 3 mecánicos, puede pasar. Ella lo miró fijamente, pero no respondió. ¿Y quién es Vinny?, añadió al cabo de un momento con un tono aún más tranquilo. El rostro de Leonardo se puso ligeramente rígido, pero trató de ocultarlo. Una clienta. Una señora mayor con un Ford viejo, muy insistente, escribe a menudo. Isabel no dijo nada. Era evidente que mentía y la herida, en ese momento, no era solo la sospecha, sino saber que seguía fingiendo. Leonardo entró al baño sin decir una palabra más, dejando a Isabel sola con sus pensamientos.
Abrió el armario de la cocina, sacó 2 tazas y una botella de vino tinto, con la esperanza de que un poco de calor alcohólico disipara la tensión que flotaba en el aire. Le temblaban ligeramente las manos. Cuando Leonardo salió de la ducha con el pelo oscuro aún mojado y la piel oliendo a jabón, Isabel le entregó la taza. Pensé que hacía tiempo que no nos sentábamos a hablar de verdad, dijo con voz débil. Él la miró sorprendido y le dedicó una sonrisa insegura. Sentados uno frente al otro, tomó un sorbo incómodo. ¿De qué quieres hablar?, preguntó como si la respuesta no estuviera clara. De nosotros, Leo. De lo que nos pasa. De por qué parecemos 2 compañeros de piso que se evitan en lugar de 2 personas que llevan 5 años casadas. Leonardo bajó la mirada. Isabel, exageras. Es que tengo mucho trabajo. Lo miró fijamente a los ojos. ¿Y el trabajo solo lo explica todo? La ausencia, las excusas, el teléfono desbloqueado con mensajes ambiguos. Dudó un momento pero confirmó rápidamente, sí. Solo eso. Isabel asintió, pero algo en su interior se quebró. Durmieron de espaldas como llevaban semanas. A la mañana siguiente, durante la pausa del almuerzo, Isabel estaba comiendo sola en la sala de relajación de la clínica cuando oyó la animada voz de Luisa a sus espaldas. Es tan considerado. Ayer me envió flores a casa. Dice que él y su esposa vinieron, que viven juntos por costumbre. Isabel se quedó paralizada. Su tenedor quedó suspendido en el aire. Otra enfermera preguntó, ¿y cómo se llama? Luisa se rió. No te lo diré. Pero es muy conocido en esta ciudad. ¿De verdad quieres dejarla?, insistió el otro. Dice que le he devuelto las ganas de vivir. Que lo entiendo como nadie. Isabel dejó el tenedor en silencio, se levantó en silencio y salió de la habitación. Tomó su bolso y dijo que se iba por dolor de cabeza. Una vez en casa, encendió la computadora y revisó la cuenta bancaria conjunta. 4 días antes, Leonardo había gastado $60 en una floristería. No le había dado nada. Desde ese momento Isabel empezó a observarlo. Se dio cuenta de que llegaba a casa cada vez más tarde. A veces llamaba al taller y le decían que ya se había ido. Luisa estaba cada vez más radiante, a menudo reía mientras escribía en el móvil y se tocaba el vientre con un gesto instintivo. Una noche Leonardo regresó con el rostro tenso, más pálido que de costumbre. ¿Todo bien?, le preguntó. Solo un poco decaído. Dolor en la parte baja del abdomen. Isabel lo observó mientras se incorporaba, notando la mueca que se le escapó. Deberías hacerte una revisión. No me gusta verte así. Ya pasará, dijo. Pero al día siguiente el dolor aumentó y ella insistió en acompañarlo a la clínica. El médico, tras examinarlo, le indicó que le hicieran pruebas. Podría ser epididimitis, pero debemos descartar otras causas. Es importante. Durante el examen, le preguntaron si había tenido paperas de adulto. Leonardo dijo que sí. Unos meses antes, de forma leve. El médico se puso más serio. Puede causar complicaciones graves en los hombres. Haremos pruebas exhaustivas. Isabel se sintió suspendida. Sabía que ese día marcaría un antes y un después en su historia. Después de 3 días, los resultados estaban listos. Isabel los recogió sola, mientras Leonardo trabajaba. El médico la recibió en un consultorio silencioso. Me temo que las noticias no son buenas. Su esposo padece azoospermia. Esto significa que no hay espermatozoides en el semen. Es consecuencia de la orquitis posparotiditis. Su mundo se derrumbó. ¿Eso significa que es estéril?, preguntó con la voz quebrada. El médico asintió. Hay tratamientos disponibles, pero las probabilidades de éxito son muy bajas. Isabel salió de la consulta como en trance, apretando el sobre con fuerza en la mano.
Una idea la asaltó. Si Luisa estaba embarazada, el bebé no podía ser de Leonardo. Sin embargo, él estaba convencido. ¿Se lo había contado? ¿Se lo había confesado todo? ¿O vivía en un engaño? Isabel se sentía desgarrada. Una parte de ella quería afrontarlo. Otra parte solo quería observar. ¿Qué crees que debería hacer Isabel? ¿Dejarle leer los resultados inmediatamente o esperar al momento oportuno? Escríbelo en los comentarios. En los días siguientes Isabel estuvo pendiente de cada detalle. Leonardo estaba más distraído que de costumbre, evitando el contacto visual y a menudo se encerraba en el baño con el teléfono. Luisa, en cambio, parecía más animada que nunca, acariciándose el vientre con frecuencia y sonriendo misteriosamente a cada pregunta. Una tarde, al pasar por la consulta del médico jefe, Isabel oyó la voz de Luisa: «Doctor Matteo, dentro de unos meses podría necesitar la baja por maternidad. Aún no es oficial, pero quería avisarle con antelación». El médico la felicitó con entusiasmo, pero Isabel sintió un escalofrío en la espalda. Esa noche, de vuelta en casa, volvió a abrir el sobre con los resultados de la prueba. Sus manos recorrieron las palabras frías, clínicas y definitivas: esterilidad. No era posible que Leonardo fuera el padre. ¿Y si Luisa realmente tenía algo en mente? Isabel llamó al médico. «Doctor, ¿existe la posibilidad de que los resultados sean erróneos?», preguntó en voz baja. «Es muy poco probable». Se repitió el análisis. «Si quiere, puedo derivarlo a un urólogo para una segunda opinión». Isabel le dio las gracias. Ya no era solo una sospecha. Era una certeza. La semana siguiente se anunció la fiesta del 5º aniversario en la clínica. Todos los empleados estaban invitados a asistir con sus parejas. Luisa, junto a Isabel, sonrió con una mirada llena de determinación. «Será una velada preciosa. Inolvidable», susurró. Esa noche en casa, Isabel esperó el momento oportuno y le preguntó a Leonardo: «La fiesta de la empresa es dentro de 2 semanas. ¿Vienes conmigo?». Dudó, mencionando posibles compromisos. «Es sábado por la noche. El taller cierra a las 5. No me digas que también estarás trabajando a esa hora». Leonardo se pasó una mano por el pelo. «Vale, lo intentaré». «No lo intentes, anda», dijo con firmeza. «O pensaré que estás evitando a mis colegas a propósito». Se puso rígido. «¿Cómo se te ocurrió?». Isabel se encogió de hombros. «Una enfermera pregunta a menudo por ti». «Luisa. ¿La conoces?». Leonardo se puso serio. «No, no lo creo». «¿Cómo es?». «Alta, pelirroja, muy extrovertida. Dice que te ha visto a menudo en el taller cuando viniste a recogerme». Se encogió de hombros con demasiada naturalidad. «Quizás me la encontré, pero no lo recuerdo». Isabel grabó mentalmente esa última mentira. 3 días antes de la fiesta, Isabel abrió la carpeta de mensajes del teléfono de Leonardo. Encontró una conversación con Luisa. Él le rogaba que no armara un escándalo. Estaba furiosa. «Prometiste dejarla. Llevas 3 meses posponiéndolo. Te quiero y quiero al bebé». La palabra «niño» resonó en la mente de Isabel. Así que Leonardo estaba convencido de que era el padre. La ironía de la situación la golpeó con fuerza. Se echó a reír, pero luego sintió un profundo cansancio que la invadió. Era hora de actuar. La noche antes de la fiesta, Isabel fue a la peluquería, se peinó y eligió un vestido azul oscuro que realzaba su figura. Al verla, Leonardo silbó sorprendido. «Estás guapísima». «Es una ocasión importante», respondió ella. «Y no olvides que mañana tenemos que estar allí a las 6». Él asintió y bajó la mirada. «Tenemos que hablar». Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Quizás estaba a punto de confesarlo todo.
Pero justo entonces sonó el teléfono. Leonardo miró la pantalla y salió rápidamente por la parte de atrás, señalando el teléfono con nerviosismo. Cuando regresó, intentó sonreír. Era trabajo. ¿Lo éramos? Dijiste que querías hablar conmigo. Leonardo se encogió de hombros. Últimamente no he sido un buen esposo. Intentaré compensarlo. Isabel lo miró sin decir nada, recordando cuántas promesas habían quedado en vano. La mañana de la fiesta, mientras él se duchaba, Isabel abrió el cajón, sacó el sobre con los resultados de la prueba e hizo una copia. El original permaneció oculto. Dobló el documento con cuidado y lo guardó en su bolso. Si lo hubiera necesitado, lo habría tenido consigo. Cuando le preguntó qué era el sobre, ella respondió con naturalidad: documentos para el médico jefe. Y él asintió sin sospechar nada. Mientras se preparaba, Isabel pensó en todas las veces que se había creído cada palabra, cada excusa, y en cuánto había cambiado. El salón de recepción del restaurante Acacia Alta brillaba con luces tenues y elegantes reflejos. Los manteles blancos estaban planchados con precisión, las mesas estaban decoradas con pequeños centros de mesa florales y al fondo, un DJ ultimaba los ajustes del sistema de sonido. A las 6 en punto, Isabel y Leonardo hicieron su entrada. Llevaba su vestido azul con majestuosa naturalidad, con el rostro sereno y la mirada atenta. Apenas apoyaba una mano en el brazo de su marido, pero incluso a través de la tela de su chaqueta podía sentir la tensión en sus músculos. Leonardo miró a su alrededor, más nervioso que de costumbre. ¿Buscas a alguien?, preguntó Isabel con un tono casi inocente. No, solo estoy viendo quién ha llegado, respondió demasiado rápido. Matteo los recibió con una cálida sonrisa. Isabel, estás guapísima. Y a ti, Leonardo, por fin te conozco. Isabel habla mucho de ti. Mucho trabajo, poco tiempo libre, respondió Leonardo, aceptando una copa de vino espumoso. Isabel sonrió. Últimamente el taller se ha convertido en su segundo hogar. Matteo rió sin captar la tensa ironía entre marido y mujer, y se enfrascó en una conversación de trabajo con Isabel. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la habitación y entró Luisa. Llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba su cabello, recogido en un elaborado pliegue. Su rostro estaba cuidadosamente maquillado, pero Isabel notó el nerviosismo en sus ojos y la palidez apenas disimulada. Luisa se dirigió a la barra y en pocos minutos ya se había bebido 2 copas. Isabel la observaba desde lejos, fingiendo desinterés. Parece que alguien está buscando coraje, murmuró. Leonardo se giró. ¿Dijiste algo? Nada, voy a saludar a Carla, respondió, señalando a una colega mayor. La siguiente hora transcurrió entre brindis, charlas y fotos. Matteo pronunció un breve discurso sobre el éxito de la clínica, agradeció a todos los empleados y entregó pequeños premios. Isabel subió al escenario para recibir el suyo, mientras Luisa, sentada en un rincón, daba vueltas nerviosamente a su tercer vaso. Al comenzar el baile, Isabel sintió que una tensión invisible crecía. Leonardo evitaba a Luisa, Luisa los evitaba a ambos, pero la sensación era la de una bomba a punto de explotar. A las 8:30, los vio a ambos dirigiéndose al pasillo que conducía a la salida. Isabel los siguió a distancia, caminando con agilidad. Los encontró discutiendo en voz baja. Se escondió tras una columna. ¿Estás loco?, siseó Leonardo. ¿Por qué viniste solo? Habíamos decidido no hacer nada. Decidimos muchas cosas, respondió con amargura. ¿Y cumpliste alguna? Por favor, dijo Leonardo, bajando el tono. Ya te lo expliqué, es complicado. ¿Complicado? Dijiste que la dejarías hace un mes. Ya basta. Esta noche todos sabrán lo del bebé. Si no dices la verdad, yo sí. Y Luisa se giró con paso decidido hacia la habitación. Leonardo permaneció inmóvil con los puños apretados.
Isabel regresó a la sala por otra puerta. El corazón le latía con fuerza, pero tenía la mente despejada. Si Luisa realmente iba a hacer un anuncio, estaba lista para responder golpe por golpe. La sala estaba abarrotada, las risas apenas se ahogaban con la música. Entonces el DJ bajó el volumen. Todos se giraron hacia Luisa cuando subió al escenario. Buenas noches a todos, empezó con voz temblorosa. Disculpen la interrupción, pero tengo un anuncio que hacer. No podía guardármelo más. La gente dejó de hablar. Algunos se giraron a mirar a Isabel, otros a Leonardo. Luisa respiró hondo. Estoy embarazada. Y el padre del bebé está en esta habitación. Un murmullo recorrió la sala. Algunos compañeros aplaudieron, otros se miraron confundidos. El padre del bebé es Leonardo, dijo finalmente, señalando al hombre que se había quedado paralizado cerca del mostrador. Isabel sintió que la sangre le abandonaba la cara. Aunque lo sospechaba, oírlo decir delante de todos fue un golpe tremendo. Pero no tembló. Se levantó lentamente. Mientras caminaba hacia el escenario, un silencio inquietante la acompañó. Leonardo intentó acercarse, pero Isabel no se detuvo. Abrió su bolso, sacó el sobre con la copia del informe y se lo entregó a Luisa. Léelo. Es importante que lo leas todo. Luisa tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó una vez, luego otra. Al llegar a la palabra azoospermia, palideció. ¿Qué significa eso? Isabel la miró, hablando con calma. Significa que Leonardo es estéril. Durante 2 meses, debido a una complicación posparotiditis. El sobre cayó al suelo. Luisa parecía incapaz de hablar. Leonardo se tambaleó. No puede ser, balbuceó Luisa. No me lo dijo. Porque no lo sabía, respondió Isabel, mirando a su marido. Recibí los resultados y decidí esperar el momento oportuno. Leonardo se sentó con las manos en el pelo. ¿Lo sabías todo este tiempo? Isabel asintió. Sabía de su relación. Sabía del diagnóstico. Y sabía que si de verdad estabas embarazada, no podía ser suyo. Luisa intentó reaccionar. Estás mintiendo. Este documento podría ser falso. Contacte al médico, el número está ahí. Él confirmará cada palabra, respondió Isabel. Se alzaron las voces en la habitación. Todos hablaban en voz baja, intercambiando miradas. Leonardo levantó el informe. ¿Soy estéril, de verdad? Sí. Las posibilidades de que conciba son nulas, respondió Isabel. Luisa parecía perdida. No puede ser. Yo no sabía. Creí que era suyo, Leonardo la miró fijamente. ¿Y de quién es? Luisa bajó la mirada. No lo sé. No lo sabes. Estalló. Había alguien más. Solo una vez, antes que tú, con un técnico de la clínica. Isabel permaneció allí impasible, viendo cómo el castillo de mentiras se desmoronaba pieza a pieza. El médico jefe se inclinó y le susurró al oído, ¿quieres que te acompañe? Isabel negó con la cabeza. Gracias, pero me quedo. El baile aún no ha terminado. Luisa salió corriendo del escenario con los ojos llorosos y la respiración entrecortada. Casi tropezó hasta la salida. En su prisa chocó con Enrico, uno de los técnicos de la clínica. Intentó agarrarla del brazo para calmarla. Espera, Luisa, le dijo. Pero ella se zafó y desapareció en la oscuridad del estacionamiento. Enrico la siguió a distancia, mientras todos en la sala permanecían inmóviles, conmocionados. Leonardo seguía sentado con el informe en la mano, como intentando encontrarle otro sentido. Isabel se acercó. Él la miró con ojos desconcertados. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De qué hablas? ¿Del diagnóstico o de que supiera de tu aventura?
Preguntó con voz firme. De ambos, murmuró él. Porque quería ver hasta dónde llegabas con tus mentiras, dijo Isabel, mirándolo fijamente. Quería saber si tendrías el valor de mirarme a los ojos. Leonardo bajó la cabeza sin defenderse. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora llévenme a casa. Y hablemos. Hablemos de verdad, quizás por primera vez en mucho tiempo. Se volvió hacia sus colegas. Disculpen la interrupción. Y gracias, Matteo, por la agradable velada. Pero mi esposo y yo tenemos que irnos. Salieron juntos. En cuanto llegaron al estacionamiento, vieron a Luisa sentada en el capó del coche con la cabeza sobre los hombros de Enrico, quien le acariciaba la espalda con un gesto protector. Parecían dos almas en pena, apenas conscientes de la tormenta que habían desatado. Durante el viaje en coche ninguno de los dos habló. Leonardo tenía las manos apretadas sobre el volante. Isabel miraba por la ventana, viendo pasar las luces de Villaverde como si fueran de otra vida. En un momento dado, él rompió el silencio. No sabía que era estéril. Lo juro. Lo sé, respondió ella. Pero ya sabías todo lo demás. Leonardo no respondió. Al llegar a casa apagó el motor, pero permaneció sentado. ¿Trajiste esos documentos sabiendo que Luisa diría algo? Isabel asintió lentamente. Ya me lo imaginaba. Habló demasiado de una sorpresa. Y luego escuché una conversación que tuvieron. Y leí sus mensajes. ¿Has leído mis mensajes?, preguntó casi ofendido. Sí. Después de ver ese mensaje de Vini. Un nombre demasiado parecido a Luisa para ser solo una coincidencia. Leonardo bajó la mirada. Lo arruiné todo, ¿verdad? Isabel no respondió. Miraba la casa, preguntándose si sería posible reconstruir algo de los escombros. Entremos. Tenemos que hablar. A la mañana siguiente Isabel se despertó sola. Leonardo había estado dormido en el sofá. La luz del sol proyectaba sombras tenues sobre la almohada vacía a su lado. Se levantó, se puso la bata y fue a la cocina, donde lo encontró de pie frente a la cafetera. Buenos días, dijo con torpeza, entregándole una taza. Se sentaron uno frente al otro. Tenemos que hablar, dijo ella. Sí, asintió. ¿Pero por dónde empezamos? ¿Por mi traición o por el hecho de que me ocultaste el diagnóstico? Leonardo se pasó una mano por la cara. Yo soy el que cometió el error. Lo que hice es imperdonable. Isabel lo miró fijamente. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé, dijo en voz baja. Todo empezó por casualidad. Una conversación, luego un café, luego un mensaje. Y me sentí visto, querido. Y yo no te hice sentir así. Al principio sí. Luego el trabajo, la casa, las facturas. Todo se volvió rutina. Me sentía invisible, pensó Isabel. Yo también me sentía sola. Pero no busqué a nadie más. Él asintió. Tienes razón. No hay excusa. Hablaron largo y tendido. Contaron historias que habían callado durante años. Confesaron errores, omisiones, enojos. Isabel admitió que había ocultado el diagnóstico para ver hasta dónde llegaba con sus mentiras. ¿Venganza?, preguntó Leonardo. En parte sí, respondió ella. Quería que sintieras lo que yo sentí. Se sentaron en la cocina, con la mesa entre ellos como una frágil barrera. ¿Y ahora qué?, preguntó. No lo sé. Necesito tiempo. El teléfono de Isabel vibró. Era Sheila, su compañera de mayor rango. Llámame si necesitas hablar, decía el mensaje. Tengo que ir a trabajar, dijo Isabel. Es lunes. No puedo faltar. ¿Te sentirás incómoda después de lo de ayer? Puede ser. Pero no soy yo quien mintió. Se preparó y se fue. Leonardo permaneció sentado en silencio.
En la clínica, Isabel fue recibida con miradas incómodas y abrazos discretos. Si te digo la verdad, no sé si volverá. Isabel asintió. ¿Cómo estás?, preguntó con cautela. Estoy aguantando, respondió. El día transcurrió entre pacientes y papeleo. Pero las imágenes de la noche anterior seguían volviendo a mi mente. Al mediodía, sonó su celular. Era un número desconocido. Contestó. Isabel, soy Luisa. Tenía la voz ronca, como si hubiera estado llorando mucho tiempo. Necesitamos hablar. Isabel dudó. Pero luego accedió. Quedarían en el Café Girasole una hora más tarde. Luisa ya estaba sentada en la mesa más apartada del Café Girasole cuando llegó Isabel. Llevaba un suéter holgado, parecía más pequeña de lo habitual, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. Al verla, esbozó una sonrisa frágil. Gracias por venir, dijo entrelazando los dedos sobre la mesa. Isabel se sentó sin quitarse el abrigo. Te escucho. Luisa respiró hondo. Quería disculparme. Lo que hice en la fiesta fue terrible. Pero te juro que no sabía nada del estado de Leonardo. Isabel guardó silencio. De verdad pensé que el bebé era suyo, añadió Luisa. ¿Y ahora?, preguntó Isabel. Luisa bajó la mirada. Creo que el padre es Enrico. Solo estuvo allí una vez, antes de conocer a Leonardo. Pero ahora, pensándolo bien, es la única posibilidad. Isabel se recostó. ¿Y se lo dijiste? Sí. Anoche. Dijo que lo había imaginado. ¿Te imaginas? Siempre me miraba como si supiera que acabaríamos juntos. Sugirió que nos mudáramos a Montelupo. A un lugar nuevo sin sombras para empezar de cero. Isabel asintió. Una parte de ella aún quería odiarla, pero veía a una mujer perdida, no a una enemiga. ¿Y tú y Leonardo?, preguntó Luisa con cautela. Isabel negó con la cabeza. Todavía no lo sé. Estamos hablando. Pero ha habido demasiada niebla entre nosotros durante demasiado tiempo. Luisa bajó la mirada. Te quiere. Incluso cuando estaba conmigo, hablaba de ti. Nunca dejó de compararnos. Qué extraña forma de amar, murmuró Isabel, cogiendo su taza de té. No intento justificarlo, dijo Luisa. Pero sé cuando alguien ama de verdad. Y todavía te mira como si fueras a desaparecer en cualquier momento. Isabel no respondió de inmediato. Al terminar su té se levantó. No te deseo ningún mal, Luisa. Pero si de verdad quieres cambiar por ti y por ese niño, tendrás que ser mejor que antes. Luisa asintió. Lo sé. No te pediré que seamos amigas, pero espero que al menos nos dejes en paz así. Isabel salió al sol de la tarde y regresó a casa. Encontró a Leonardo en el garaje ocupado ordenando herramientas, como si pulir algo le devolviera el orden a sus pensamientos. Al verla, se giró. ¿Has hablado con ella?, preguntó. Sí. Me habló de Enrico. Están planeando mudarse. Quizás sea lo mejor. Leonardo asintió. Me alegro por ellos. Aunque parezca extraño, lo estoy. Isabel se acercó. Cuando te dijo que estaba embarazada, ¿pensaste que eso los uniría? Sonrió con amargura. Por un momento sí. Como si esa niña pudiera entender todo el desastre que armé. Pero ahora veo que solo era una ilusión. Una vía de escape. Isabel lo miró con atención. ¿Por qué nunca me dijiste que eras infeliz? Leonardo lo pensó. Porque no quería admitirlo, ni siquiera a mí mismo. Era más fácil culpar al trabajo o a la rutina. Entonces llegó Luisa, y pensé que una nueva relación bastaba para sentirme vivo. Isabel asintió lentamente. Y en cambio solo has multiplicado los problemas.
Se sentaron en el garaje entre los olores a hierro y aceite, entre cajas llenas de años compartidos. Leonardo levantó la vista. «Fuiste feliz conmigo», pensó Isabel. Al principio sí. Luego se volvió difícil. Los días se volvieron más tranquilos. Y no sabía cómo detener esa distancia. «¿Y por qué no me lo dijiste?», preguntó. «Porque tenía miedo. Miedo de oírte decir que ya no me querías». Era más fácil ignorar las señales, fingir. Leonardo asintió como si las palabras le resultaran familiares. «Entonces, ¿por qué esperaste hasta la fiesta para contarme el diagnóstico?». «Por rabia», admitió Isabel. «Quería que sintieras lo que yo sentí. Humillación. Rabia. Consternación. Y cuando me di cuenta de que Luisa querría armar un escándalo, decidí dejarla. Entonces te mostraría la verdad». Leonardo bajó la mirada. «Tú ganas». «No fue una carrera», dijo. «Pero quizá ambos necesitábamos un golpe para detenernos». En la cocina, sentados con una botella de vino abierta entre ellos, volvieron a hablar. Esta vez sin ira. Solo dos personas cansadas intentando descubrir a dónde se habían ido sus sueños. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Leonardo. «No lo sé», dijo Isabel. «Podemos intentar reconstruirlo. Pero llevará tiempo. Y ayuda. Tenemos que ser honestos. Y ver a un terapeuta». «Me apunto», dijo sin dudar. «Haré lo que sea necesario». Aún estaban lejos, pero por primera vez verdaderamente cerca. El resto no estaba garantizado. Pero al menos ya no había mentiras. 3 meses después, Isabel estaba sentada en la sala de espera del consultorio de la doctora Carla, una terapeuta familiar de ojos claros y dulce sonrisa. El reloj de la pared marcaba las 3:50 de la tarde. Leonardo aún no había llegado. Isabel se miró las manos, sabiendo que hasta hacía poco ya habría sospechado algo de él. Su teléfono vibró. «Atascado en el tráfico. Llego en 5 minutos. Avisa al médico», escribió Leonardo. Isabel sonrió. Antes, habría asumido de inmediato que era mentira. Ahora, por difícil que fuera, estaba aprendiendo a confiar. Cuando el terapeuta abrió la puerta, Isabel se levantó. «Leonardo llega tarde, pero viene de camino». «Está bien. Empecemos contigo», respondió la doctora, invitándola a sentarse. El consultorio era relajante, con paredes de colores pastel y sillas cómodas. «¿Qué tal esta semana?», preguntó la terapeuta, sentándose frente a ella. Isabel pensó un momento. «Hicimos el ejercicio que me recomendaste. Todas las noches nos contamos un momento importante del día». «¿Y cómo fue?». «Al principio, raro. Luego, cada vez más natural. Descubrí cosas sobre el que desconocía. Está restaurando un coche clásico para una causa benéfica. Nunca me lo había contado». La terapeuta sonrió. «¿Y él? ¿Sabe algo más de ti?». Le conté los problemas con el nuevo software de la clínica. Y también de un concierto al que me invitó el médico jefe. En ese momento, Leonardo entró, jadeando pero sonriendo. «Disculpen la tardanza. Un accidente en un cruce». «Todo bien», respondió la terapeuta. «Estábamos hablando del ejercicio». «¿Te sirvió?». Leonardo se sentó. «Sí. Me di cuenta de lo poco que sabía de la vida cotidiana de Isabel. Vivíamos juntos, pero era como si viviéramos en vías paralelas». El doctor asintió. «Sucede a menudo. Hoy quisiera hablar de confianza. ¿Cómo la valora ahora?». Isabel miró a Leonardo. «Mejor que antes. Ya no reviso su teléfono. Cuando se va tarde no pienso inmediatamente en lo peor». Leonardo añadió: «Intento ser transparente. Llamo, digo a dónde voy, con quién estoy.
La terapeuta tomó notas. La confianza no es solo la ausencia de sospechas. También es la capacidad de ser vulnerable. ¿Qué tan honesto eres con tus pensamientos más profundos? Silencio. Entonces Leonardo habló: sigo luchando. Sobre todo con mi infertilidad. El médico lo animó a continuar. Llevamos años posponiendo tener hijos. Primero la casa, luego el trabajo, luego el tiempo. Y ahora que quizá estemos listos, no puedo darte un bebé. Isabel le puso la mano en la pierna. Lo hemos hablado. Hay otras opciones. Adopción, donación. Leonardo asintió. Lo sé. Pero hay una parte de mí que se siente incompleta. Como si la hubiera defraudado. La terapeuta le sonrió. Tu valor no se mide por tu fertilidad. Es normal sentir dolor, pero hay que aceptarlo, no ocultarlo. Luego se volvió hacia Isabel. ¿Y tú? Isabel respiró hondo. Al principio me quedé impactada. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo importante es la confianza, la honestidad. Sin eso, ni siquiera un hijo habría salvado nuestro matrimonio. La terapeuta asintió. Palabras muy maduras. Os pregunto cómo veis ahora vuestro futuro juntos. Leonardo miró a Isabel. Quiero continuar. Hacer todo lo posible para reconstruir lo que hemos perdido. Isabel asintió. Yo también. Ambos hemos cometido errores. Pero sé que aún podemos lograrlo. Te amo, aunque duela decirlo. Leonardo le tomó la mano por primera vez en esa sesión. Yo también te quiero, dijo. La terapeuta sonrió. Reconstruir una relación no es tarea fácil. Pero con compromiso y respeto, se puede llegar muy lejos. Salieron juntos de la oficina, lentamente hacia el estacionamiento. Era un día despejado con un aire fresco de primavera. ¿Hablabas en serio ahí dentro?, preguntó Leonardo. ¿Qué quieres continuar? Isabel asintió. Sí. ¿Y tú? Una parte de mí todavía no cree que merezca una segunda oportunidad. Isabel hizo una pausa. No se trata de mérito. Se trata de voluntad. Y quiero intentarlo. Al subir al coche, Leonardo miró al frente. ¿Alguna vez piensas en aquella noche de la fiesta? Cuando pensé que todo había terminado, sonrió Isabel. Sí. También pienso en cuando le di el sobre. Fue cruel, pero necesario. Todo cambió a partir de ahí. Tuviste tu venganza, dijo en voz baja. No. Yo supe la verdad. Y por mucho que doliera, dio paso a algo nuevo. Leonardo arrancó el motor. ¿Has sabido algo de Luisa? No. Pero Sheila dijo que recibió una postal de Montelupo. Tuvieron un bebé. Y se casaron. Espero que estén bien, dijo Leonardo. Isabel lo miró sorprendida. Era sincero. En casa, revisando su correo, Isabel encontró un sobre de la agencia de adopción. Lo abrió. Quieren conocernos. Han revisado nuestra solicitud preliminar. Leonardo se puso rígido. Son buenas noticias. Sí. Es un comienzo. La abrazó. Isabel la soltó. Día a día, recuperaban la intimidad. Pedí cita con otro urólogo para una segunda opinión, dijo durante el desayuno. Isabel arqueó una ceja. Pensé que íbamos a adoptar. Sí. Pero el médico dice que necesito conocer todas las opciones. ¿Me acompañas? Claro, dijo sin dudar. Leonardo le sonrió. Tengo miedo, lo admito. Pero esta vez no quiero afrontarlo sola. Isabel puso su mano sobre la de él. No estás sola. Ya no. Terminaron de desayunar en silencio, pero un silencio nuevo. Tranquilo. Fuerte. Como la raíz de algo que crece.
Cuando Isabel se levantó para ir a trabajar, Leonardo la detuvo. Te amo. No la idea de ti, sino a ti. Con tus miedos, tu fuerza, tus dudas. Toda tu ser. Isabel lo miró a los ojos. Yo también te amo. No por lo que eras, sino por lo que puedes llegar a ser conmigo. En la clínica, Sheila le ofreció su café de siempre. ¿Qué tal, querida? ¿Qué tal las sesiones? Bien, dijo Isabel. Nos estamos reconstruyendo. Poco a poco. Sheila le apretó la mano. Sabes, cuando mi Arturo me dejó por la secretaria, pensé que todo había terminado. Luego regresó. Arrepentido. Y nos hemos reconstruido mejor que antes. A veces, añadió Sheila con una sonrisa, las flores más fuertes crecen de las grietas. Isabel la abrazó. No sabía qué le esperaba, pero una cosa sí sabía, esta vez ya no se esconderían. Nada de fachadas. Solo verdad. Y desde allí tal vez todo podría empezar de nuevo.